Buen día a todos. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que es acerca de especies químicas. Recuerda que en la clase anterior vimos acerca del átomo, el concepto del átomo, las partes que tiene el átomo, la estructura, ¿no es cierto? El núcleo, la zona extranuclear, al protón, al neutrón y al electrón. Incluso ya vimos los que han descubierto al protón, al neutrón y al electrón, ¿no es cierto? Además hemos visto la representación del núcleo, de un núclido que tenía su masa atómica, su número atómico y número de neutrones. Y había una ecuación que cumplía, que era el A igual a Z más N. Además vimos que un catión tenía carga positiva, un anión carga negativa. Y vimos cómo se calculaba el número de electrones en cada caso. Si había carga positiva, se restaba. Si había carga negativa, se sumaba, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a ver lo que es especies químicas. Ya vamos a definir cuáles son esas especies químicas y vamos a hacer un ejemplo en cada uno y ver la manera como se soluciona cada ejercicio. Así que vamos, ya, especies químicas. Las especies químicas son los siguientes. Entre ellos están los isótopos, los isóbaros, los isótonos y también los isoelectrónicos. ¿Cómo es eso? Veamos. Las especies químicas son 4, ¿no es cierto? Isótopos, isóbaros, isótonos e isoelectrónicos. Estas 4 especies se van a presentar en cada ejercicio. Entonces, cada uno se define de la diferente manera que vamos a verlo a continuación uno por uno. Entonces, cada vez que te mencionen en un ejercicio isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos, van a tener una particularidad de solución. Por ello, importante recordar, las especies químicas son ¿quiénes? Ellos. 1 es isótopos, 2 isóbaros, 3 isótonos y 4 isoelectrónicos, ¿no es cierto? Importante eso, por eso recordar esos 4. Veamos, ahora vamos a ver cada uno cómo se define y cómo se plantea. Isótopos. Isótopos se refiere a ¿qué? A que son los que tienen igual número isótopos son los que tienen igual número de protones, es decir, Z, número atómico. O sea, un isótopo es cuando tiene igual número de protones, es decir, Z, o número atómico. Allá, isótopo se refiere cuando tienen igual número de ¿qué? De Z, número atómico. Veamos, ¿cómo es eso? Ejemplo. Tengo el carbono, ¿no es cierto? Carbono de masa atómica 12, número atómico 6. Este carbono tiene su masa atómica 12 y número atómico 6. Continuamos. Pero aquí tengo otro carbono, igual de masa atómica 13 y número atómico 6. Ajá. Siguiente, otro carbono de masa atómica 14 y número atómico 6. Te pregunto, en este carbono, ¿cuánto vale Z o número atómico? 6. En este otro, ¿cuánto vale el Z? 6. Ajá. Y en este último, ¿cuánto vale Z? 6. ¿Todos qué tienen en común? Se observa que los 3 carbonos, él y él, tienen el mismo
número atómico. 6, 6 y 6. ¿Qué significa eso? Que ellos son ¿qué? Son isótopos. Y fíjate además, cuando son isótopos me representan el mismo elemento. Carbono, carbono, carbono. Tienen el mismo número atómico. 666. Cuando los elementos tienen el mismo número atómico, se llama isótopos. Recuerda eso. ¿Ya? Vamos. Ahora que viene, isóbaros. Isóbaros, se llama isóbaros a las especies que cuando son átomos de diferentes, son átomos de elementos diferentes, muy bien, pero ellos que van a tener igual número de masa, van a tener igual número de masa atómica, ¿no es cierto? Veamos. Ejemplo. Un ejemplo sería lo siguiente. Tengo el elemento A y el elemento B, ¿no es cierto? Elemento A, elemento B. A y B son diferentes. Él es A y él es B. Por eso, son átomos de elementos diferentes. Pero estos dos elementos diferentes, ¿qué tienen en común? Número de masa o también la masa atómica. O sea, el famoso A, ¿no es cierto? En el elemento A, ¿cuánto vale la masa atómica? Mira, 28. ¿Cuánto vale su número atómico? 12. Vamos al elemento B. El elemento B, ¿cuánto de masa atómica tiene? 28. Por tanto, ¿cuánto de número atómico tiene? 14. Observa, A y B. ¿Qué tienen en común? ¿Qué son iguales? El número atómico o la masa atómica. Mira, 12, 14. Son diferentes. 28, 28. Son iguales. Cuando dos elementos químicos tienen igual masa atómica, se les llama isóbaros, ¿no es cierto? Se refiere a eso. Siguiente ejemplo. Tengo dos elementos, el calcio y el argón. Este calcio tiene masa atómica 40, Z20. Este argón que tiene masa atómica 40 y Z18. Pregunto, ¿el calcio cuánto de número atómico tiene o protones? Mira, 20, ¿no es cierto? 20 protones. También tiene 20 neutrones. ¿Por qué? Porque aquí va neutrones, ¿ya no? 20 más ¿cuánto me da 40? 20, ¿no es cierto? 40 nucleones o también masa atómica. Recuerda que la masa atómica se le conoce también como nucleones. Argón tiene 18 protones o número atómico 18. Si tengo 18, ¿cuánto falta para llegar a 40? 22 neutrones. Además que tiene 40 nucleones. Elemento calcio y argón tienen ¿qué? El mismo número de nucleones o masa atómica. Cuando dos elementos tienen la misma cantidad de masa atómica, se les llama isóbaros. Por ejemplo, A y B tienen la misma cantidad de masa atómica. Por tanto, ¿son qué? Isóbaros. El elemento calcio y argón tienen la misma cantidad de ¿qué? De masa atómica. Por tanto, se les llama isóbaros. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, isótonos. Recuerda que ya vimos isótopos, isóbaros. ¿Qué era isótopos? Igual número atómico. ¿Qué era isóbaros? Igual masa atómica. Ahora vamos a ver los isótonos. Los isótonos son átomos de elementos diferentes, con igual número de neutrones.
allá van a tener que igual número de neutrones. Veamos. Ejemplo. Si tengo dos elementos, el elemento B y el elemento C, ¿cierto? Elemento B, elemento C. El elemento B tiene masa atómica 11, número atómico 5. Muy bien. El elemento C tiene masa atómica 12 y número atómico 6. Queda isótonos, igual número de neutrones. ¿Cómo se calcula neutrones? Recuerda, el A era igual a Z más N, o sea, este 11 aquí es igual a 5 más algo de acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuánto? Neutrones 6. ¿Por qué? Porque 5 más 6, ¿cuánto es? 11. Como 5 más 6 es 11, este elemento B, ¿cuántos neutrones tiene? 6. Siguiente, carbono. Tiene masa atómica 12, número atómico 6. ¿Cuánto vale neutrones? 6. ¿Por qué? Porque 6 más 6, 12. Observa, elemento B, elemento C. Ambos, ¿qué tienen en común? Neutrones, mira, 6, 6. Tienen igual número de neutrones. Como tienen igual número de neutrones, ellos van a llamarse isótonos. ¿Y qué son isótonos? Cuando dos elementos químicos diferentes tienen ¿qué? Igual número de neutrones. Listo. Ahora, elemento B y elemento C tienen la misma cantidad de neutrones. Claro, porque 6 y 6. Igual número de neutrones. Muy bien. Eso. Ahora que viene, isoelectrónicos. Los isoelectrónicos, ¿qué es iso? Igual. Electrónicos, igual electrones. Entonces, son aquellos que tienen igual número de ¿qué? De electrones. Recuerda eso. Isoelectrónicos son aquellos que tienen igual número de electrones. Veamos. Ejemplo. Dice, tengo el siguiente ejemplo. Neón, sodio, magnesio, flúor. Ya. Mira aquí. El neón. El neón es un átomo neutro. Mira aquí. Arriba no hay ninguna carga, ni positivo ni negativo. No tiene carga. Por tanto, ¿él cuántos electrones tendrá? Él vale 10. No suma ni resta. Entonces, simplemente 10 electrones. ¿Cierto? Tengo catión sodio. Catión. ¿Por qué catión? Carga positiva. ¿Cuánto vale el número atómico? 11. Si él vale 11, aquí hay más. Recuerda, si era un catión, restaba. ¿No es cierto? Por ejemplo, 11 menos 1, ¿cuánto es? 10 electrones. El catión magnesio, un catión diatómico. ¿Por qué di? 2. Positivo. Oye, si él vale 12, él resta, ¿verdad? 12 menos 2, ¿cuánto es? 10 electrones. Tiene 10 electrones. El anión flúor. ¿Por qué anión? Carga negativa. Si Z vale 9, aquí hay menos 1, va a sumar, ¿sí o no? 9 más 1, ¿cuánto es? 10 electrones. Por tanto, estos elementos tienen igual número de electrones. Como tienen igual número de electrones, ellos van a ser isoelectrónicos. Todos los elementos del ejemplo tienen la misma cantidad de ¿qué? De número de electrones. 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos ¿qué van a ser? Isoelectrónicos. Importante eso. ¿Qué era isóbaros? Igual masa atómica. Isótopos igual número atómico. Isótonos igual neutrones. Isoelectrónico va a ser aquellos que tienen igual número de electrones.
Entonces, importante recordar eso, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, ahora continuamos con los ejercicios, ¿no es cierto? Recuerda que isótopos tenía igual número atómico, isóbaros igual masa atómica, isótonos igual número de neutrones, e isoelectrónicos igual número de electrones. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a continuar. Los isótopos son átomos que presentan diferencias en su... A ver, recuerda, isótopos eran aquellos que tenían igual número atómico. Si solamente tenían igual número atómico, ¿qué tenían diferente? Número de masa y número de neutrones. Por tanto, isótopos son los que tienen igual número atómico, pero diferente masa atómica y neutrones, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta? La 2 y la 3. La E. Vamos. Siguiente. Dice, los números atómicos de dos isóbaros son 94 y 84. Si la suma de sus neutrones es 306, ¿cuál es el número de masa del isóbaro? Los números atómicos de dos isóbaros. Ojo, dos isóbaros. ¿Qué son isóbaros? Son los que tienen igual masa atómica. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, dos isóbaros. Debo tener dos elementos, ¿no es cierto? Elemento E y elemento X. Dos isóbaros. Los números atómicos, o sea, el Z, son 94 y 84, respectivamente. 94 y 84. Listo. Los números atómicos de dos isóbaros son 94 y 84. Dos isóbaros. ¿Qué significa isóbaros? Igual masa. Tiene A, él tiene A. Iguales, ¿no es cierto? Igual masa atómica. Por tanto, él tendrá pues neutrones N1 y el N2. Son diferentes. Si la suma de sus neutrones es 306, ¿cuál es el número de masa del isóbaro? Ajá. Pregunta por la masa atómica, ¿no es cierto? Por el A. Pero podemos plantear lo siguiente. Z1 más Z2. Mira aquí. En el elemento E, el Z1, ¿cuál será? 94. El Z, ¿verdad? Z1, 94. Más Z2 en el elemento 2, 84. 94 más 84, ¿cuánto es? 178. ¿Por qué hago esto? Porque me da un dato importante. La suma de sus neutrones, ¿cuánto es? 306. La suma de sus neutrones es 306. Ya está. ¿Y qué pregunta? ¿Cuál es el número de masa? Muy bien. Vamos a ver. Recuerda que el A aquí era igual a Z más N, ¿no es cierto? Observa a esta ecuación. Tengo dos ecuaciones. ¿Qué pasa si yo sumo? Z1 más N1. Z1 más N1, ¿qué me dará? El A. Ahora, Z2 más N2. Z2 más N2, ¿qué me da? Otro A. Por tanto, ¿qué tendré? Z1 más N1, A. Z2 más N2, otro A. 178 más 306, ¿cuánto es? 484. Por tanto, ¿cuánto vale A? 242. ¿Y qué pregunta? Justamente pregunta el número de masa del isóbaro, o sea, el A. ¿Cuánto vale? 242. Respuesta, la B, ¿no es cierto? Importante es recordar los términos isóbaros, isótopos, ¿no es cierto?
Siguiente. Vamos acá. Dice, un isótopo de un elemento tiene un número de masa igual al doble del número atómico. Si el número de neutrones es igual a 12, determine el número de protones. Ajá. Un isótopo de un elemento. Ya, un elemento cualquiera tiene un isótopo, en la que ese isótopo tiene, dice, un número de masa. O sea, el A igual a ¿qué? Al doble del número atómico. Veamos. Recuerda, un elemento químico se representa con un núcleo, ¿no es cierto? Este núcleo, ¿qué tiene? Su masa atómica, su número atómico y neutrones. Aquí nos da un dato importante. Dice, este elemento tiene un número de masa, o sea, este A. Este A dice que es igual al doble del número atómico. O sea, es el doble de él. Por tanto, ¿qué tendríamos? Si él vale Z y el A es el doble, será pues 2Z, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, el número de masa es igual al doble del número atómico. El doble. Si él vale Z, el 2Z. Además nos dice que tiene 12 neutrones. 12. ¿Qué pide calcular? Protones. Recuerda que el Z también recibe el nombre de protones, carga nuclear y número atómico, ¿no es cierto? En el elemento E, ¿qué planteo? Que 2Z, ¿qué es igual? A Z más 12. Por tanto, ¿cuánto vale el Z? 12. ¿Y qué pregunta? El número de protones, o sea, el Z, ¿cuánto vale? 12. Respuesta, 12. Listo. Protones, 12. Muy bien. Continuamos. Dice, un átomo. Ajá. Un átomo es isótono del potasio 40-19. Además, es isótopo del calcio 40-20. Halle el número básico del átomo inicial. Allá, el número básico o número, también se conoce como la masa atómica, ¿ya? El A. Dice un átomo cualquiera, ¿no es cierto? Un átomo cualquiera tiene su A, tiene su Z y tiene su N. Este átomo es ¿qué? Es isótono. ¿Qué es isótono? Igual número de neutrones. ¿Con quién? Del potasio 40-19. Ellos dos, ¿cómo son? Isótonos. Igual neutrones. O sea, el elemento E y el elemento potasio tienen igual neutrones. Aquí nos falta calcular neutrones. Vamos, calculemos. En potasio recuerda que el A es igual a ¿qué? A Z más N. Por tanto, 40 aquí es igual. 19 más N. Neutrones. Despejando, ¿cuánto sale? N vale 21. Si N vale 21, este potasio tendrá 21 neutrones. Pregunto, si potasio tiene 21 neutrones, ¿cuántos neutrones tendrá el elemento E? También 21. ¿Por qué? Porque son isótonos, igual neutrones. Ahora continuamos. Dice, además, este elemento E es isótopo. Es isótopo. ¿Con quién? Con el calcio 20, 40. El calcio. ¿Isótopo con quién? Con él. ¿Qué es isótopo? Igual Z, igual número atómico o igual carga nuclear. ¿No es cierto? Por tanto, ellos dos, ¿qué tienen en común? Z. Si el calcio tiene Z20, ojo, Z20, pregunto, ¿cuánto será el valor de Z en el elemento E? ¿También? 20. ¿Por qué 20? Porque ellos dos, ¿cómo son? Isótopos. ¿Y qué son isótopos? Igual Z. Si él vale 20, él vale 20. Pregunta, ¿hay el número de masa del átomo inicial de él?
O sea, pide A. Es fácil. En A que cumple que la A es igual a Z más N. Planteamos. A igual a ¿qué? A 20 más 21. ¿Cuánto vale A? 41. Entonces, este es el número básico o la masa atómica. ¿No es cierto? Respuesta 41. La C. Continuamos. Siguiente. Dice, la suma de los números de masa de 3 isótopos es 54 y la suma de sus neutrones es 30. Determine el Z común y nos dan las alternativas, ¿cierto? Dice, la suma de los números de masa de 3 isótopos. ¿Qué son isótopos? Aquellos que tienen igual número atómico y además representa al mismo elemento. Vamos a dibujar 3 isótopos. Un isótopo, 2, 3. Listo. Mira, isótopos nos representa el mismo elemento. Elemento X, elemento X, elemento X. Los tres, ¿qué tienen en común? Igual Z. ¿Por qué? Porque son isótopos. Igual número atómico. Z, Z y Z. Obviamente tendrán pues su masa atómica diferente. A1, A2, A3. También neutrones. N1, N2, N3. ¿Qué nos dan como dato? Dice la suma de los números de masa de los tres, o sea, A1 más A2 más A3. ¿A qué es igual? 54. A1 más A2 más A3, 54. Y la suma de sus neutrones es 30. De sus neutrones, o sea, N1 más N2 más N3, ¿cuánto es? 30. Ahora, recordemos la siguiente fórmula. A igual a Z más N. Pero yo quiero Z. Muy bien, ¿a qué es igual Z? A menos N. Pregunto, ¿quién está arriba? A, abajo N. Cuando yo resto A menos N, A1 menos N1, ¿qué me dará? Un Z. A2 menos N2, otro Z. A3 menos N3, otro Z. ¿No es cierto? Muy bien. Si restamos en esta dirección, ¿qué tenemos? A1 menos N1, Z. A2 menos N2, Z. A3 menos N3, Z. 54 menos 30, 24. Por tanto, ¿cuánto vale Z? 8. ¿Y qué pregunta? El Z común. Respuesta, 8. ¿No es cierto? Listo. Dice, respecto al elemento bismuto 210, 83 y más 3, no se puede afirmar. Vemos. Dice, solo tiene 290 partículas fundamentales. A ver, vamos a ver. Ya está. Ya recuerda. Este elemento, ¿cómo se representa? Veamos. Bismuto 210, 83 y más 3. Dice, él tendrá 290 partículas. Recuerda que las partículas fundamentales o subatómicas aquel igual al protón más el neutrón más electrones. Pero recuerda, el protón era igual Z. Neutrón se calcula de acá, ¿cierto? Por tanto, 210 aquí es igual 83 más algo de N. Algo de N. Muy bien. Ahora, por tanto, ¿cuánto vale? 127. Si N vale 127, ya está. Recuerda, ya tengo el protón, que es el Z, 83. Ya tengo neutrones, 127. ¿Qué falta? Electrones. Tiene carga más 3. Los electrones se calculan con el Z. Z, si hay carga más 3, menos 3. 80. Por tanto, 83 protones. ¿No es cierto? Más 127 neutrones, más 80 electrones. ¿Cuánto me da? 290. Por tanto, sí tiene 290 partículas. La B que dice, contiene 127 neutrones.
Sí tiene 127. Presenta 80 electrones. Tienes 80 electrones. La D es un anión trivalente. ¿Es un anión o un cation? Tiene carga positiva, es un cation. Esto no es. A ver, la E es un átomo cuyo núcleo pesa más que plomo. Plomo, ¿cuánto de masa tiene? 206. El bismuto, 210. ¿Quién pesa más? Bismuto. Por tanto, es un átomo que pesa más que él. Cierto. ¿Cuál no cumple? La D. ¿No es cierto? Listo. Vamos acá. Dice, si un átomo es isóbaro con el plomo 207 y también es isótono con la plata 108,47, indique la carga nuclear de dicho átomo. Veamos. Tengo un elemento, cualquiera. Ese elemento, dice, es que es isóbaro. ¿Con quién? Con el plomo 207. Isóbaro. ¿Qué es isóbaro? Igual masa atómica. ¿Con quién? Con plomo 207. Si plomo tiene masa atómica 207, el elemento E, ¿cuánto de masa atómica tendrá? Igual 207. ¿Por qué? Porque son isóbaros. También él es isótono. ¿Qué es isótono? Igual neutrones. ¿Con quién? Con la plata 108,47. En la plata calculemos neutrones. A igual a Z más N. 108 que es igual. 47 más N. ¿Cuánto vale N? 61. Si N vale 61, ¿cuánto vale aquí N? Igual 61. ¿Por qué? Porque son isótonos. ¿Qué pregunta la carga nuclear del átomo de E? Recuerda, carga nuclear también se refiere a Z. Por tanto, en E se cumple que el A igual a Z más N, reemplazando 207 que es igual a Z más 61, vale Z 146. Listo. Vamos, uno más. La suma de los números de masa de dos isótopos es 88 y la suma de sus números de neutrones es 46. Hallar el número atómico de los isótopos. Vamos, tengo dos isótopos, listo, el mismo elemento, XX, dos isótopos que tienen iguales, Z, Z. La suma de sus números de neutrones es 46. Además dice la suma de sus números de masa es 88. Muy bien, vamos. A ver acá. A1 más A2, dice ¿cuánto es? 88. La suma de masa, de los números de masa, de los dos. A1 más A2, 88. Y la suma de sus neutrones es 46. O sea, N1 más N2, 46. Listo. Recuerda esto. A igual a Z más N. Yo quiero que Z. Pero ¿a qué es igual Z? A menos N. Quinta arriba, A. Abajo, N. A1 menos N1, que me da Z. A2 menos N2, Z. Por tanto, si resto, ¿qué tendré? A1 menos N1, Z. A2 menos N2, ¿cuánto es? Z. Por tanto, ¿cuánto vale Z? 20. A ver acá. Z. ¿Cuánto vale el Z? 21. ¿ya? Z vale 21. Listo. Muy bien. Eso es todo. Así que a repasar y gracias.